Bien, hermanos, la semana pasada, dentro de la serie que estamos llevando, se está llevando aquí del Evangelio de Marcos, iniciamos el estudio del capítulo 13, acerca del discurso de Cristo en el Monte de los Olivos. Dicho discurso fue dado, como ya lo dijimos, en el contexto de la afirmación que hizo Cristo de que el templo sería completamente destruido, cuando los discípulos le dijeron, mira qué templo tan hermoso. Dice Marcos 13, del 3 al 4, y estando él sentado en el Monte de los Olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplir? Decíamos, hermanos, que si tan solo nos quedáramos en el pasaje de Marcos, pudiéramos pensar que la pregunta se limitaría solo a la destrucción del templo y lo que le precedería. Pero cuando leemos el texto paralelo de Mateo 24, la pregunta es más amplia. Dinos, ¿cuándo sucederá esto, la destrucción del templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida y de la consumación de este siglo, del fin del siglo? O sea, que las preguntas se entrelazan, ¿verdad? O sea, ellos mezclan dos temas como si fueran uno solo. Y en tal sentido, la enseñanza que propusimos fue que aquí, en Marcos capítulo 13, se desarrollan paralelamente estos dos temas, estas dos líneas de pensamiento. O sea que por un lado se habla de la invasión de Jerusalén con la destrucción del templo y por otro lado se habla de la segunda venida. Y así como los discípulos debían de estar preparados para la destrucción del templo, así también todos nosotros debemos estar preparados para la segunda venida. Repito, así como los discípulos tenían que estar preparados para la destrucción del templo, así nosotros tenemos que estar preparados para la venida de Cristo y el fin del siglo. Y en ese sentido, hermano, nosotros dividimos el capítulo 13 de la siguiente manera. No sé si está en pantalla, pero nosotros decíamos que estaba en primer lugar, vemos la destrucción del templo, señales generales y la señal definitiva. Eso lo vimos en los versículos 1 al 23 de Marcos 13. En segundo lugar está la segunda venida, que es el fin de los tiempos, versículos 24 al 27. En tercer lugar, vuelve otra vez Marcos a hablar de la destrucción del templo con la lección de la higuera. Y en cuarto lugar, vuelve entonces a la segunda venida con la lección de los vigilantes de la casa. O sea que es un patrón de A, B, A, B. No, A, B, A, B. Es A, B, A, B. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo lo dije mal el domingo pasado. Ya te lo mandé aquí toda la grabación. ¿Por qué es A, B, A, B? Porque A es que la destrucción del templo. B es la segunda venida. A, de nuevo la destrucción del templo. Y B, de nuevo, ¿qué? La segunda venida. Mira qué fácil. Yo me armé un lío el domingo pasado con eso. A veces en la escritura hay esquemas que son A, B, B, A. Pero no, aquí es A, B, A, B. ¿Se entendió? Y nadie me dijo nada el domingo pasado. ¿Se ve que estaban? El domingo pasado, entonces, desarrollamos el primer punto, que son señales generales y las señales definitivas de la destrucción del templo. Y decíamos cómo la tribulación que se describe en este pasaje se refiere a la invasión a Jerusalén de parte de las tropas romanas. Aquí hay gente que brincó el domingo pasado cuando yo dije eso. Hermanos, aquí se está hablando de lo que sucedió en el año 70, cuando se habló de la gran tribulación, que concluyó, o sea, fue una invasión, que eso está en la historia, eso está ahí, comenzó en el año 66, casi 67, y concluyó en el año 70, cuando el templo fue firmemente destruido por Tito, el hijo del emperador del Imperio Romano. Miren cómo dice el texto paralelo de Lucas 21, para que se vea más claro. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. Y dice entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén, etcétera. Versículo 22, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hermanos, eso se cumplió literalmente. Otra evidencia de que Cristo aquí se refiere a la destrucción del templo y que no mencioné la semana pasada tiene que ver con el versículo 18 de Marcos 13. Él dice, oren para que la huida no sea en invierno, porque ustedes saben que en tiempo de guerra el invierno aumenta que la tragedia de los que tienen que huir, ¿no es así? Pero en el texto paralelo de Mateo 24:20, Cristo añade, oren para que no sea en invierno ni en día de reposo.
la oída. Ni en día de reposo, hermano. Pero el día de reposo fue abolido ya cuando Cristo murió en la cruz, el sábado. Entonces, ¿cómo así que oren para que no sean sábados? Si fuera algo del futuro, entonces como que no tiene sentido, ¿verdad? Obviamente aquí se refiere a la estricta práctica del sábado que realizaban muchos judíos en Jerusalén en el año 70, en la que se ponían fuertes restricciones al tema de los viajes. ¿Ustedes recuerdan los fariseos? No podían viajar más de una milla. Y ya había muchos que preferían perder la vida antes que viajar más de una milla, porque para ellos eso era violar el cuarto mandamiento. Dice un autor, en cuanto a ir en sábado, viajar se volvería más difícil porque pocos ayudarían. Y muchos tratarían de evitar viajar más allá del viaje de un día de sábado. Jesús claramente espera que estos eventos ocurran mientras la estricta ley del sábado estaba en vigor en ese contexto de Jerusalén en el año 70. Sabemos que ya Cristo había muerto y eso no estaba vigente, pero los judíos en Jerusalén lo practicaban de una manera muy estricta y por eso dice Cristo, oren para que esa oída no sea ni en día ni en invierno ni en sábado. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, hermano, antes de seguir con la sección que nos toca hoy, y hermano, esto es adrede, esta introducción va a ser un poco más larga de la cuenta. Hay dos cosas que yo quiero mencionar. Lo primero es, porque hay gente que, alguien me dijo el año pasado, ay, qué bueno que esa gran tribulación no tiene que ver con nosotros, que ya eso pasó. Ay, qué bueno, ya. El hecho de que la gran tribulación mencionada por Cristo en Marcos 13 y sus pasajes paralelos de Mateo y Lucas sea una profecía cumplida en Israel, eso no significa necesariamente que no vaya a haber una intensificación de las persecuciones contra la iglesia en la medida en que nos acerquemos al final de los tiempos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Así se cumplió, pero hermano, eso no quita que nos esperan persecuciones y una intensificación de la misma. De hecho, cuando vamos a 2 Tesalónicas capítulo 2, no tienen que buscarlo, se nos habla ahí de un hombre de pecado que se manifestará previo a la segunda venida de Cristo. Y hermanos, si eso es así, si lo estamos interpretando correctamente ese texto y es un hombre de pecado, la manifestación de este hombre, ¿qué va a traer a la iglesia? ¿Va a traer felicidad? Va a traer dificultades y aflicciones. Sin embargo, hermanos, yo no voy a estar hablando de ese tema, porque esta no es una serie de escatología, que es el área que estudia el fin del mundo. Esto es un estudio de Marcos 13. Entonces, pero quiero hacer esa aclaración. Ya que, repito, el hecho de que sea una profecía cumplida no implica que no vaya a haber una intensificación de las aflicciones para el cristiano, de persecuciones, como de hecho la mayoría de los cristianos del mundo al día de hoy están siendo perseguidos. ¿Cómo? La mayoría. La mayoría. De hecho, muchos creen que las persecuciones que están dando en estas últimas décadas son las peores de la historia de la iglesia. ¿Cómo así? Pues yo estoy muy bien. Aquí tú estás bien. Vete para Afganistán o para Arabia Saudita o para China o para Corea del Norte, peor. Por otro lado, y es la otra cosa que quiero aclarar aquí. Aunque esta tribulación ocurriría, la gran tribulación de Marcos 13, con la invasión de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70. Y oigan bien, hermanos, porque aquí voy a decir algo un poco polémico, pero creo que al final este es el momento para decirlo antes de entrar al texto. Podemos añadir, aunque eso pasó en el año 70, podemos añadir que los conflictos y las tensiones relacionados con Jerusalén y el pueblo judío no iban a concluir con este evento, sino que serían una constante a todo lo largo de la era evangélica, o sea, de la historia, a partir de Cristo hasta ahora, iban a ser una constante y que eso iba a durar ¿hasta cuándo? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Dice Lucas 21, 23, el texto paralelo, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso se cumplió en el año 70. Pero dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuáles son esos tiempos de los gentiles? Bueno, hay diferentes opiniones, pero
muchos comentaristas con los que yo me identifico están de acuerdo a que se refiere a este tiempo de la era evangélica, el tiempo de los gentiles, donde el evangelio, que fue rechazado mayoritariamente por los judíos cuando Cristo vino, fue recibido mayoritariamente ¿por quién? Por los gentiles. Como le dijo Pablo a un grupo de judíos en Romanos, cuando llegó a Roma, en Hechos 28, dice Pablo a esos judíos que le está predicando y no reciben el mensaje, le dice, sepan ustedes que esta salvación que ustedes están rechazando ha sido enviada a los gentiles y ellos oirán. Ellos sí oirán. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Que es el tiempo de los gentiles. ¿Por qué? Porque el evangelio está ahora mayoritariamente en gentiles. De hecho, aquí ustedes son gentiles. O sea, no que son buena gente, sino que no son judíos. Lo que quiero decir. O sea, tal vez haya un judío por ahí o alguien que se ponga a buscar el apellido, pero son excepciones, son minorías. El evangelio es mayoritariamente ¿para quién? Para los gentiles. Sin embargo, parece que también esto algún día cambiará. Dice Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. ¿Por qué parcial? Bueno, porque hay algunos judíos que son creyentes al día de hoy, pero no es total, es parcial, pero sigue endurecido hasta que haya entrado la plenitud ¿de quién? De los gentiles. O sea, ese tiempo de los gentiles es como que es un vaso que se está llenando, hasta que llega un momento, ¿qué pasó? Que se llena la plenitud ya. O sea, ya se completó el número de los gentiles. Y dice, y así todo Israel será salvo. Con respecto a esa expresión, así todo Israel será salvo, dice un autor, no está claro si la frase debe entenderse en un sentido modal y de esta manera, o en un sentido temporal, que quiere decir, y al final todo Israel será salvo. O sea, si nos quedamos en el texto per se, ninguna interpretación, dice este autor, es concluyente desde un punto de vista gramatical y de hecho es factible que las dos no sean mutuamente excluyentes. Entonces, ¿cómo podemos saber con mayor certeza si lo que habla ahí es de esta manera? Es decir, como que se refiere a los judíos que se van convirtiendo a lo largo de la historia, o si está hablando de algo que va a pasar al final de la historia. Bueno, considerando el contenido de Romanos 11, y no lo vamos a considerar porque tampoco es el tema. Pero hermanos, brevemente, la idea de este capítulo es que a través de toda la era evangélica, o sea, a través del capítulo, la idea de Romanos 11, es que a través de toda la era evangélica, repito, siempre ha habido un grupo reducido de judíos que han creído en Cristo y que son parte de la iglesia, pero son excepción, son poquitos. Pablo compara el pueblo de Dios con un árbol, ¿ustedes recuerdan? Y él dice, Israel en el antiguo pacto era un árbol que tenía muchas ramas, una vid. Entonces él dice, pero habían ramas creyentes y ramas incrédulas. Acuérdense que una ilustración. O sea que dentro del pueblo de Dios habían judíos creyentes y judíos incrédulos. La mayoría eran incrédulos, o sea, en el antiguo habían excepciones, estaba Moisés, David, pero la mayoría eran incrédulos. ¿Qué pasa cuando llega el nuevo pacto? Dice la Biblia que las ramas incrédulas son arrancadas del árbol. Es decir, los judíos que no creyeron. Y se quedan entonces nada más los pocos judíos, las pocas ramas creyentes, pero a eso se le añade el olivo silvestre. O sea, es como que tú coges un tipo de rama y le pegas grapa o lo pegas en ese árbol. ¿Quiénes son esos que son pegados ahí? Usted y yo. Nosotros estamos pegados, injertados en ese sentido. Ahora, es el mismo árbol, es el mismo pueblo de Dios, lo único que ahora está compuesto de judíos creyentes y gentiles creyentes. Ahora la mayoría son los que estamos pegados, porque quedaron pocas ramas naturales. ¿Se entiende hasta aquí? Espero que hayan bebido café y hayan dormido bien anoche. Ahora, cuando se cumple el tiempo de los gentiles, es decir, cuando se cumple el número de los gentiles que se han de salvar, si entiendo bien el texto, no quiero ser ultradogmático, hay buenos comentaristas y pastores que ustedes conocen mejor que yo y que a ustedes les gusta cómo predica mejor que yo, que lo ven distinto, pero si lo estoy entendiendo correctamente, cuando se complete el número de los gentiles que se han de salvar, entonces concluirá el juicio de Dios contra Israel como grupo étnico.
produciéndose una salvación a gran escala entre los judíos como parte de los planes redentores de Dios justo antes de que ocurra la segunda venida. Por ejemplo, a mí me hace más sentido pensar eso cuando leo textos como Romanos 11:12, cuando Pablo dice que si la transgresión de los judíos es riqueza para el mundo, porque ¿verdad? Benefició a los gentiles, y el fracaso de los judíos es riqueza para los gentiles nosotros, ¿cuánto más será la plenitud de los judíos? A mí no me hace mucho sentido decir que esa plenitud habla de los 3 judíos y 4 judíos que se están convirtiendo a todo lo largo de la historia. Yo veo un contraste, yo veo un clima. Oye, si tan poquito, mira lo que está produciendo. Imagínate cuando sea una plenitud. Romanos 11:15. Porque si el excluirlo a ellos, excluirlos, ¿verdad? Como pasó, que fueron arrancados, fue la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? O sea, cuando vuelan otra vez, si no vida de entre los muertos. Yo pienso que, no yo hermano, o sea, por si acaso, el pastor tiene una idea novedosa. No, hermanos. Esto es lo que han creído la mayoría de los comentaristas reformados a lo largo de la historia de la iglesia. Pero tampoco es un pecado no creerlo. Yo pienso que esto apunta a un despertar espiritual dentro del pueblo judío y no meramente indica que los judíos se están salvando a lo largo de la era evangélica. Sí, eso es verdad, pero aquí yo veo algo más. Como dice el comentarista Douglas Moo, el lenguaje de Pablo en Romanos 11 parece deliberadamente calculado para reafirmar esta tradicional esperanza de renovación de Israel. Su punto parece ser que la situación actual en la historia de la salvación, en la que tan pocos judíos se salvan, finalmente no puede hacer justicia a las expectativas sobre el futuro de Israel. Es de esperar algo más, y este más implica, Pablo, es una conversión a gran escala del pueblo judío al final de esta era. Ahora, es una inclusión de los judíos dentro de la iglesia, o sea, no como un pueblo aparte, sino como dentro de la iglesia. Pastor, ¿y yo tengo que creer eso para ser miembro de Iglesia Bíblica Sola Gracia? No, usted no tiene que creer eso. Usted lo que tiene que creer es que Cristo vuelve y se acabó, que es lo más importante. Pero aquí me hace más sentido esta explicación con respecto a este tema. Bueno, después de esta larga introducción, hermanos, ahora vamos a comenzar a predicar la palabra de Dios. Digo, yo estaba predicando también, aunque mi esposa me va a decir, tú estás lo que estás dando una clase, pero yo quiero que hablemos, hermanos, del siguiente evento que menciona Cristo, que está en los versículos 24 al 27. Vamos a leerlo. Marcos 13, 24 al 27. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De modo, hermanos, que estaremos viendo en esta mañana el discurso del fin, su segunda parte, la segunda venida. Y yo quiero que veamos dentro de este encabezado el contexto en que ocurrirá la segunda venida, los portentos cómicos que anunciarán la segunda venida, la manifestación del Hijo del Hombre en su segunda venida y la acción que realizará el Hijo del Hombre para los suyos en su segunda venida. Pero lo dijo muy rápido, sí, pero yo lo voy a repetir, uno a uno, ahora cuando esté desarrollando el mensaje. De modo que por un lado veamos el contexto en que ocurrirá la segunda venida. Dice, pero en aquellos días, después de esa tribulación, okay, después de hablar de la invasión de Jerusalén, que producirá la destrucción del templo, el Señor entonces hace una conexión que puede resultar extraña entre dichos eventos que ocurrieron en el año 70 y el fin de todas las cosas, como si una cosa iba a ocurrir exactamente después de la otra. Esa es la impresión que da, ¿verdad que sí? Pero yo pienso, hermanos, que es muy posible que el Señor esté usando aquí lo que se ha llamado en los estudios, ¿verdad? Los estudios se llaman, y vean este término, la visión profética bidimensional. ¿Cómo es? Visión profética bidimensional. ¿Y qué quiere decir eso? Se le llama eso, es cuando se predice, varios eventos
que desde lejos se ven cerca, pero cuyo cumplimiento puede estar separado hasta por miles de años. ¿Se entendió? Desde lejos usted lo ve cerca, pero realmente no está tan cerca. Puede estar separado por muchísimo tiempo. Y en el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de eso. Y voy a dar un solo ejemplo. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Se predice la venida de Cristo y dice el profeta, porque un hijo nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuándo ocurrió eso? En el nacimiento de Cristo, ¿verdad que sí? O sea, en su primera venida. O sea, eso pasó hace 2000 años. Pero ahí mismo en el versículo 7 dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. ¿Cuándo se cumple eso? ¿En la primera o en la segunda venida? No, finalmente se cumple plenamente en la segunda venida. ¿Y eso ha pasado en la segunda venida? No. Pero si usted no supiera eso, si usted viviera en la época de Isaías, ¿usted pensara que fue ahí mismo? Porque dice el nacimiento de Cristo, y con el nacimiento de Cristo va a afianzar y sostener el derecho y la justicia para siempre, dice. Como si fuera ahí mismo. Sin embargo, aquí vemos una visión profética bidimensional, en la que se hablan de dos cosas como si fueran una detrás de otra, pero realmente no están cerca. Dice un autor, como ocurre a menudo en la literatura profética, los sucesos pueden estar separados por siglos, incluso milenios. Se identifican juntos por sus relaciones escatológicas y soteriológicas, pero no es que están cronológicamente uno detrás de otro. Este escorzo o visión profética bidimensional a veces se compara con montañas que desde la distancia parece estar al lado una de la otra. ¿A usted no le ha pasado cuando usted va a sale de la ciudad? O cuando está regresando, que usted ve dos montañas y usted dice, oye, qué linda están esas montañas. Y mira, y están una detrás de la otra. Una detrás de la otra. Vaya, llegue a la primera y camina a la segunda. Que no va a llegar hoy. ¿Por qué? Porque desde lejos se ven juntas, pero cuando usted llega a la primera, usted se da cuenta que la otra está lejísima. ¿Quién ha visto eso? Levante la mano. Todo el mundo lo ha visto. A ver si me siguen. Entonces, a veces con las visiones proféticas eso pasa. Se presentan dos cosas como si fueran juntas, pero cuando se va acercando a una, usted se da cuenta que la otra está lejísima. Se ve inmediatamente al lado, pero realmente no está así al lado. Desde la perspectiva de Marcos, dice este autor, la destrucción de Jerusalén es una reivindicación directa de la obra salvadora de Dios a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús el Mesías. Pero también es el acto precursor y el anticipo de la consumación del reino de Dios en la parusía, en la segunda venida. Desde su punto de observación limitado, estos dos eventos parecen estar juntos, pero hermano, no lo están. Uno pasó en el año 70, el otro estamos esperando que suceda. O sea que el juicio ocurrido en la destrucción del templo es un anticipo del juicio que vendría con la segunda venida. Y hermanos, eso nos lleva entonces, en segundo lugar, ya entrando más en el tema de la segunda venida, a ver los portentos cósmicos que anunciarán la segunda venida. Ya hemos visto el contexto, ahora vamos a ver los portentos cósmicos que anuncian la segunda venida. Dice que después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz y las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Hermanos, noten que estas no son señales que van a ocurrir antes de la segunda venida. Son más bien eventos que anuncian la segunda venida. Es como el anuncio de la segunda venida, de la llegada del Hijo del Hombre. Algunos comentaristas entienden que estos portentos cósmicos suceden literal, o sea, se cumplen de una manera literal. O sea, que aquí habla de eclipses, meteoritos, cosas como esas. Ahora hay otros que entienden, basado en expresiones similares en el Antiguo Testamento, a que aquí hay un uso de figuras literarias. Por ejemplo,
en Isaías capítulo 13, versículo 10, en el contexto de la destrucción de Babilonia que iban a hacer los medos iban a destruir al imperio babilónico. El texto dice, pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará luz. En el contexto de la destrucción de Babilonia de parte de los medos persas. Pero eso no pasó literalmente. Un autor propone que dichos anuncios no describen la disolución del cosmos, sino que más bien lo representan en terror y confusión ante el poder abrumador del Señor de los ejércitos cuando avanza hacia el mundo para actuar en juicio y salvación. Los elementos de la creación se tornan confusos y temerosos porque Él aparece, no como señal de que Él está a punto de aparecer, sino porque Él aparece. Por eso el texto paralelo de Lucas 21-25 puede lucir un poco más claro, donde dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra, y dice, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, este texto pareciera apoyar más esta idea. Ahora, hermanos, esto tampoco es lo más importante. Usted puede pensar que son literales o que son manifestaciones figuradas. Lo más importante es que estos portentos anunciarán la llegada del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos lleva, en tercer lugar, la manifestación del Hijo del Hombre en su segunda venida. La manifestación del Hijo del Hombre. Bueno, mientras que la destrucción del templo, dijimos, fue una evidente manifestación del juicio ¿de quién? De Dios. El acontecimiento de la venida personal del Hijo del Hombre será mucho más impactante y mucho más sobrecogedor y será visible para todos los seres humanos en todo el mundo. O sea, lo que pasó en el año 70 no fue nada en comparación con lo que sucederá cuando Jesucristo vuelva. Dice el versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y eso que dice el Señor aquí, hermanos, es un cumplimiento de lo que menciona Daniel en su profecía, en Daniel 7:13, donde dice Daniel, seguí mirando las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. O sea, para eso que viene Cristo al mundo, hermanos. Para establecer un reino que nunca será destruido. No va a durar 100 años, ni 500, ni 1000 años. Nunca será destruido, dice el texto. Como bien señala el comentarista Strauss, el glorioso Hijo del Hombre, cuya identidad ha estado velada durante su ministerio público, será revelado para que todos lo vean. El que vino humildemente, su primera venida, para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ahora regresará para juzgar y salvar con gran poder y gloria. Por eso dice el texto paralelo de Mateo 24:30, entonces aparecerá, oigan esto, en el cielo, la señal del Hijo del Hombre. ¿Y qué va a pasar? ¡Ay, qué bueno! Y todas las tribus de la tierra harán duelo. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquel día será de angustia para todos aquellos que no se han sometido hoy al señorío de Jesucristo. Apocalipsis 1:7, un texto paralelo, dice que Él viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Cuánto lo verán? Todo. O sea que no va a ser secreto. Vino el Señor y no. Viene y todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron, Dios lo va a resucitar como quiera. Y todas las tribus de la tierra, ¿se van a poner contentas? Harán lamentación por él. Sí, amén. Hay un himno antiguo que yo sé que algunos saben, tal vez lo cantaron, que dice que en el día que Cristo regrese, las naciones unidas como hermanas, bienvenida haremos al Dios de amor.
¿Quién lo ha cantado? Levante la mano. Mentira del diablo. Dependiendo de cómo se interprete. Porque si el himno lo que habla es de los creyentes, ¿verdad? De cada nación, bueno, así sí. Pero ese himno puede ser falso si se refiere a las naciones en general. Viene el Señor, vamos agarrando las manos, agárrense de la mano. No lo voy a cantar, como el Puma. Cuando dije el Puma, me referí fue a... No voy a decir más para no dar promoción a nadie. Ahora, hermanos, no, así no va a ser ese evento. La venida de Cristo traerá el juicio final. Y toda persona será juzgada en ese juicio por sus obras. ¿Y qué va a suceder en ese juicio? Que va a haber condenación eterna para todos los seres humanos que han vivido en pecado. Y todavía peor, que rechazaron la vía de escape que podían obtener por medio de Jesucristo si tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. Entonces, hermanos, pensar así, amigos, entonces es aterrador realmente. Pensar que será un día de juicio. Bueno, pero cuando venga yo me voy a arrepentir. Mire, si tú no te arrepientes ahora, que estás vivo, no habrá segunda oportunidad. Porque Dios dice que ahora es la oportunidad. ¿Por qué no lo hace ahora? Hazlo ahora. Cuando venga Cristo ya será demasiado tarde. Porque será un día de juicio, un día de lamento y llanto, un día de condenación eterna. Pero también será un día de consuelo y gloria para sus escogidos. ¿Verdad que sí? Y eso nos lleva a nuestro cuarto y último encabezado. La acción que realizará el Hijo del Hombre por los suyos en su segunda venida. Aunque la venida del Hijo del Hombre traerá el juicio del castigo eterno para los malvados, también, mis hermanos, traerá liberación para aquellos que son sus escogidos. Versículo 27. Y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos. Es decir, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Esa expresión de cuatro vientos, extremo de la tierra hasta al extremo del cielo, se refiere a toda la tierra. O sea que no te preocupes si tú estás en el polo norte en ese día y eres creyente, o en el polo sur o en Oceanía. Dice Deuteronomio 34, si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Dice el pasaje paralelo de Mateo 24, 40. Entonces, cuando llegue ese día, estarán 12 en el campo. Uno será llevado a recibir al Señor en el aire, el otro será dejado para juicio. 2 mujeres se estarán moliendo en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. O sea que está como diciendo, hermano, que en un sentido va a ser un día típico. No va a ser un día que está todo el mundo aquí esperando. A ver, no, hermano. Vamos a estar haciendo... ¿Qué usted hace los lunes? Bueno, los lunes yo trabajo en la mañana, cocino en la tarde, busco a los muchachos, hago esto, aquello, y el otro. Bueno, o sea, usted se planifica. No va a haber algo especial que haga que no todo el mundo esté esperando a ver qué va a pasar, quién va a ganar las elecciones. No. Ahí no, la gente no está esperando eso. Por eso dice, por tanto, velen, porque no saben el qué día viene su Señor. Uno va a estar moliendo, otro va a estar en el campo, otro va a estar en la ciudad, otro va a estar de vacaciones, otro va a estar trabajando. Y llegará ese día así, ¡prum!, de repente. ¿Y qué va a pasar? Que los escogidos serán llevados a encontrarse con el Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4:16, que estudiamos hace unos meses atrás. Pues el Señor mismo, dice Pablo, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Y entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, uno será tomado en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Ahora, no es para quedarnos en el aire, pero recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Hay muchos buenos creyentes que entienden que este acto en el cual el Señor va a arrebatar a los suyos al aire ocurrirá como si fuera algo separado de la segunda venida. Cuando ese arrebatamiento ocurra, dicen ellos, vendrá entonces una gran tribulación en el mundo que durará 7 años. ¿Y de dónde se saca esos 7 años? Basado en un texto difícil de interpretar de Daniel capítulo 9. Y luego de esos 7 años, entonces que el Señor viene. O sea que son 2 veces. Es la segunda y la tercera venida, habría que llamarlo, pienso yo. Ahora, hermanos, no se sorprenda con esto que voy a decir, pero esta interpretación escatológica surgió probablemente en el siglo XIX. Es decir, en los primeros 18 siglos de la historia de la iglesia, los creyentes nunca habían planteado una idea semejante, sino que siempre se entendió que el arrebatamiento era algo que sucedía como parte de la segunda venida de Cristo, como un solo evento. Por eso dice 2 Tesalonicenses 2, del 6 al 10, oigan esto, porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a los que los afligen a ustedes y que le dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo el Señor va a pagar con aflicción a los que lo están persiguiendo? ¿Y cuándo le va a dar alivio a ustedes? Cuando el Señor Jesucristo sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles, los ángeles, ¿recuerdan? Mateo 24, en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos inconversos que los afligen y que no obedecen el evangelio, sufrirán el castigo de la eterna destrucción, lo que hablamos ahorita, el juicio final, excluido de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a pasar eso? 7 años después. No, nos dice cuando Él venga para ser glorificado en sus santos, o sea, que recoja a sus escogidos, que seamos levantados, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. O sea, cuando en ese día, ¿qué va a pasar? Que los afligen serán afligidos y ustedes serán consolados. Cuando Él venga, dice el texto, en ese día. Dice 2 Tesalonicenses 2, que con respecto a capítulo 2, 2 Tesalonicenses 2, 1 en adelante, que con respecto a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, dice, no se alarmen. O sea, que hablando de dos cosas que pasan juntas, porque no sucederá sin que antes venga la apostasía y el hombre de pecado. Bien, hermanos, conclusión. La semana próxima, con la ayuda del Señor, nosotros vamos a terminar este tema. O sea que la semana que viene seguimos con Marcos capítulo 13. Pastor, pero hay un problema, ¿cuál? Que el día de la votación, bueno, vote temprano o vote después. Vote, pero venga. Porque adivine qué es más importante, votar o venir. Las 2 cosas son importantes, pero no me dañe lo que yo quería. Está bien, la perdono, pero vote y venga, o venga y vote. Ahora, yo lo que estoy diciendo ahora es venga, porque es el día del Señor. Y aquí se va a predicar la palabra de Dios. La semana que viene vamos a concluir con Marcos 13. Ahora, hermanos, este es un sermón, yo sé que no es el sermón típico, ¿verdad? He hablado muchas cosas. Y hay detalles que pueden generar confusión, a otros les genera fascinación o curiosidad. Ahora, hermanos, miren lo que les voy a decir de corazón. Lo más importante de la escatología, ¿qué es la escatología? Es el estudio de los tiempos del fin. Lo más importante no es lo que va a suceder con Israel. Wow, mira, y ya lo invadieron, y ahí está ya la otra nación, y Estados Unidos dijo. Lo más importante no es lo que va a ocurrir con Israel. Lo más importante no es
tratar de identificar al anticristo. Lo más importante, hermanos, es el retorno de Jesucristo. Y yo, hermanos, quiero de verdad que tu pasión sea esa. Tú puedes se puede debatir y podemos hasta diferir en algunos detalles aquí y allá. Y nosotros diferimos de otras iglesias también y sin embargo somos hermanos, nos queremos, los invitamos a predicar aquí, ellos nos invitan a nosotros. Eso no son temas que tengan que dividirnos. Porque lo más importante, que estamos todos de acuerdo, es que amamos a Cristo y que esperamos a Cristo y que debemos vivir en la espera de la venida de Cristo. De modo que nuestra esperanza no consiste en quién va a ganar las próximas elecciones. Aunque debemos de votar con conciencia, vote. Ahora sí, vote. Esto no me dejó llegar. Ahora sí, voten. Nuestra esperanza no está en quién va a ganar las próximas elecciones. Nuestra esperanza no está en un cambio del sistema ideológico en el mundo occidental. Aunque rechazamos de forma tajante cualquier ideología que atente contra el derecho a la vida, a la familia, rechazamos tajantemente esas cosas, pero nuestra esperanza no está en lograr el cambio ideológico. Nuestra esperanza final está en que el Señor Jesucristo volverá y que tendremos cielo nuevo y tierra nueva. Y hermano, ahí todo se va a arreglar. Todo se va a arreglar. Por eso, si tú estás aquí oyendo esto y no te has arrepentido, recuerda lo que yo dije hace un rato, esa venida de Cristo, que será de gloria para el creyente, será de juicio para ti. Y así como el Israel étnico fue juzgado y castigado en el año 70 por su rechazo del Mesías, de igual modo, los que no obedecen al Señor serán juzgados y castigados en aquel día con eterna destrucción. De modo que yo te animo hoy, mi amigo, estás aquí o si estás oyendo esto, lo oirás después. Yo te animo hoy a que no desperdicies tu vida. No desperdicies tu vida. Porque no valdrá la pena lo que has vivido. No valdrá la pena lo que conseguiste, los bienes que acumulaste, o lo que quisiste acumular, o los viajes que hiciste. No valdrá la pena. Al final todo será destruido. Y llegarás a aquel día sin nada. Hay algunos que están aquí que pueden decir, pastor, pero es que yo soy muy jovencito. Pero es que yo ahora que yo estoy comenzando a vivir. Mire, hermano, por la gracia y la misericordia de Dios, yo me convertí a los 12 años de edad. A los 12 años de edad el Señor me llamó a salvación. Y hermanos, saben que vale la pena. Vale la pena a cualquier edad, pero si Dios te está llamando a ti joven, que es mejor todavía. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ven a Cristo ahora para que no desperdicies tu vida. Porque al final todo será destruido y no habrá vuelta atrás si llegas a aquel día sin estar en Cristo. Pero la maravillosa noticia es que si tú estás entendiendo lo que estoy diciendo, eso quiere decir que hay esperanza para ti. Si vienes ahora a los pies de Jesucristo y lo recibes como tu Señor, como tu Rey, como tu único Salvador, y entonces si lo recibes, valdrá la pena vivir esta vida. Porque después de esta vida recibirás la vida eterna en comunión con Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe.